Los líderes de Tigray han librado una guerra de guerrillas desde noviembre de 2020 después de una disputa política con el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed, quien los había dejado al margen de los roles influyentes en el gobierno y el ejército de Etiopía. El conflicto armado ha devastado la región y colocado en situación de hambruna a millones de personas, mientras cientos de miles han tenido que emigrar a naciones vecinas. Hoy en Entre Fronteras vamos a viajar al norte de Etiopía. Vamos a conocer la región del Tigré, donde hace más de 8 meses se está viviendo un duro conflicto armado. Un duro conflicto violento que además está perjudicando a las poblaciones civiles y que, según las Naciones Unidas, ha dejado más de 400.000 personas en riesgo de hambruna. Y prácticamente 1,8 millones de personas podría pasar a la hambruna extrema, según esos datos de Naciones Unidas. El conflicto armado entre las diferentes facciones está incluso afectando a las producciones agrícolas. La quema de estos campos y también el requiso de los ganados de las poblaciones que viven en estas regiones agrícolas está afectando a la población y generando no solo la muerte y la hambruna en esta zona, sino también el desplazamiento humano en una nueva crisis humanitaria en el continente africano. El secretario general de Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por la actual crisis en la región de Tigray en Etiopía. El alto funcionario espera que el reciente alto al fuego decretado se mantenga y también ha denunciado la presencia de tropas de la vecina Eritrea como un factor agravante en el conflicto. I'm deeply concerned with the present situation in Tigray. It is essential to have a real ceasefire. And the real ceasefire paving the way for a dialogue able to bring a political solution to Tigray. The presence of foreign troops is an aggravating factor of confrontation. And at the same time, full humanitarian access and restricted humanitarian access must be guaranteed to the whole territory, and the destruction of civilian infrastructure is totally unacceptable. Un puente crucial para acceder a gran parte de la región de 6 millones de personas fue destruido recientemente y las Naciones Unidas indicaron que las fuerzas especiales de Etiopía eran las culpables. El gobierno etíope ha negado tajantemente que exista un interés específico en perjudicar a la población. The insinuation that we are trying to suffocate the Tigrayan people by denying humanitarian access and using anger as a weapon of war is beyond the pale. This is absolutely no reason for us to do so. These are our people, and the fact of the matter is what we are using every ounce of our strength to extricate them from the dire situations they find themselves in at the moment, and this is indeed our duty. Aunque no está claro quién destruyó el puente en una ruta de suministro principal que une el oeste de Tigray, el gobierno de Etiopía, bajo presión en medio de algunos de los combates más feroces de la guerra, declaró a finales de junio un alto el fuego inmediato y unilateral. The very objectives of this humanitarian ceasefire emanates from the fact that the objective of the law enforcement operation had been achieved. There were two major objectives for these law enforcement operations. One was actually to make sure that the Ethiopian armed forces that were detained by the rebels will be freed, and they are freed now. And also to take away the hardwares, the military gadgets that were taken by the rebels. Los residentes de la región de Tigray celebraron el alto el fuego y la llegada de las fuerzas de defensa de Tigray a la capital Mekele y a la ciudad de Shire. Los soldados de las fuerzas del gobierno central etíope se retiraron de la zona, la cual queda bajo el dominio de las fuerzas insurrectas, una región donde miles están padeciendo la peor hambruna a nivel mundial. El portavoz del Frente de Liberación Popular de Tigray ha anunciado que rechazan el alto al fuego. Afirma que nada lo va a detener ante el objetivo de liberar la región de Tigray de 6 millones de personas, casi 8 meses después de que estallaran los combates entre las fuerzas de Tigray y los soldados etíopes respaldados por Eritrea. Abiy government
announcement of unilateral ceasefire should be treated with the contempt it so richly deserves, because it is so vacuous, it means nothing. First and foremost, we destroyed his army, and they are still fighting to regain territory. They are still fighting to hold on to territory, and they have been destroying the livelihoods of our people. They have cut off flights, they have cut off electricity, they have cut off communications. They are doing everything they can to make life absolutely miserable for our people. And they tell you, they have declared unilaterally for a ceasefire so our peasants can survive the planting season. That's a joke, a very sick one. So our response is, it should only be treated with the contempt it so richly deserves. En el bando oficial los ánimos siguen caldeados. Aunque la Fuerza Armada de Etiopía acata el alto al fuego, uno de sus principales miembros aclaró que si las fuerzas de Tigray intentan avanzar serán repelidas, incluso si no hay órdenes presidenciales. የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነቱን እንደገና እኛ እናከብራለን። ወታደሮች ነን፣ የታዘዝነውን ነገር ነው የምናደርገው። ትንኮሳ ከመጣ ግን ትዕዛዝ አንጠብቅም። የገባበት እንገባለን። የትኛውም ድንበር አይከለክልንም። ወደ መሀል ሀገር እንገባለን ብሎ የሚሉ ከሆነ አንደኛ አይሳካም፣ ሁለተኛ የትግራይ ህዝብን ጨምሮ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ነው። እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም። La población de Addis Abeba, la capital de Etiopía, reaccionó con preocupación a las tensiones en curso en la región de Tigray, devastada por el conflicto. No está claro si otras partes en el conflicto, incluidas las tropas de la vecina Eritrea, respetarán el alto el fuego. Events on the ground right now are not over. Who knows? TPLF could advance further, we could advance further. You don't know. I don't know. I'm trying to tell you, the story is large and complex. It doesn't start here and here. You're saying this conflict isn't over? It didn't even start. 5.5 million people in desperate need of support, we believe is only a tip of the iceberg, and people have needed help desperately so for the past 8 months now. And we as UNICEF, within our mandate, we have been providing water and sanitation. Who is going to support this fight between the brothers? Between the brothers. They are my brothers who's fighting in the bush. But again, if you keep just pushing this way, the result will be very bad. La región de Tigray era una de las zonas más prósperas de Etiopía antes del inicio de la guerra. Tras el conflicto ha quedado devastada, pero a ello se ha sumado inundaciones producto del cambio climático y una plaga de langostas que ha arruinado los sembradíos en todo el Cuerno de África. አሁን ያለንበት ወቅት በጣም ሁላችንም እንደምናውቀው ክረምት እየደረሰ ነው። ትግራይ ውስጥ ባለፈው ዓመት የአንበጣ መንጋ የነበረውን ዘር ሁሉ ኦልሞስት አጥፍቶታል። የቀረውን ኳሰብሶ እንዳይበላ ደግሞ በሚሰበሰብበት ጊዜ ጦርነት እንዲከፈት አድርጓል ጥፋት ኃይሉ። ይህ አልፎ አሁንም በዚህ ክረምት ዘር መዝራትና ወደ ቀጣይ መሰብሰብ ስራው መግባት ካልቻለ በማህበረሰቡ የሚፈጠረው ችግር ቀላል አይደለም። በቀላሉ የሚመለስ ሳይሆን ለዓመታት የሚዘልቅ ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ። Los estragos del cambio climático han sido particularmente fuertes en todo el continente africano y además el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19 por parte de los países ricos ha incidido en el aumento de la pandemia. África ha experimentado un aumento del 30% en nuevos casos de COVID en comparación con la semana anterior. Mientras tanto, sobre el 1% de las personas en el continente se han vacunado por completo. Clearly that we are in the middle of a third wave. At least 20 countries are now fully in the middle of their third wave across the continent, and it is very devastating. One thing we see is that the peak of the third wave is remarkably higher than the peak of when we had the second wave. So that speaks to the fact that there are several factors contributing, and maybe, and just maybe, the variant in question is the Delta variant is perhaps playing a very significant role.
África tiene más de 5,2 millones de casos de COVID-19 confirmados y ha informado de más de 139.000 muertes. La guerra en Etiopía, unida a la violencia de grupos terroristas en la región relacionados a Al-Qaeda, además de los efectos del cambio climático en la agricultura y la ganadería, están entre las causas esenciales que provocan el desplazamiento forzado de millones de personas. En el año 2019, Etiopía registró a más de 750.000 refugiados. Es uno de los países del continente africano con mayor número de personas refugiadas, muchos provenientes de países vecinos como Sudán del Sur. Etiopía también se ha convertido en los últimos años en uno de los países fuertemente económicos que ha proporcionado también que esas poblaciones migrantes puedan llegar. Además de ello, es uno de los países más habitados, lo que los conflictos armados en estos últimos meses han provocado también los desplazamientos internos. Etiopía es una de las rutas de los diferentes países del continente africano para alcanzar Arabia Saudí. Sin embargo, la situación del Tigray, una de las zonas más desarrolladas del país, con mayor número de industria y también de cultivo, es una de las zonas agrícolas más importantes del país, ha hecho que la situación se vea mermada ante una nueva crisis humanitaria que vive este país ante el conflicto armado que se vive en la región del Tigray. A pesar de que Tigray es una región que se ha visto afectada por conmociones en los últimos años, agravada por la pandemia de coronavirus, la principal causa de la inseguridad alimentaria aguda es el conflicto, ya que ha provocado un desplazamiento masivo de población, una pérdida de empleo y una destrucción generalizada de los medios de vida, así como de infraestructura crítica. El conflicto también ha limitado el acceso a los mercados. The most affected are women and children, and almost like in a family, if a mother was able to escape, she escaped with her children, or 4. And they traveled all these areas, and if you see them at the IDP camps, they are all emaciated. They are all really, just you see their skin is really on their bones. You don't see any fluid in their body. So since November of 2020, there's been ongoing conflict in the Tigray region. The ongoing conflict is having a significant impact on families and their children. There is a lack of access to food and to water, as well as ongoing destruction of healthcare facilities and educational facilities. The lack of access to healthcare has a huge impact on children and mothers. Children at the very basic level are not able to receive their routine childhood immunisations, putting them at huge risk of infectious diseases and also increasing the risk of an outbreak within the region. Las partes más fértiles de Tigray fueron ocupadas por fuerzas de la vecina región de Amhara, lo que privó a los habitantes de Tigray de sus granjas y también cerró las mayores oportunidades laborales estacionales. Grandes áreas de tierras de cultivo están abandonadas porque los campesinos no tienen semillas ni bueyes para arar ni fertilizantes. የወረረ ተወረረ ማንም ዱርዬ በሱ ገብቶ ወረረው። አሁን ደግሞ ብናገባው እንደገና ሰዎቹ በዚህም አሉ እያሉ ነው። እንደገና ከመጡ ልንበላው ሆነ አንበላው ጭንቀት አለን። በቃ ነው ሰው የሚበላውና የሚጠጣው ስለሌለው እርዳታ ያስፈልጋል። ሀብታም ለራሱ ሀብታም አስመጪና ላኪ የነበረ ስንት ሀብታም የነበሩ የሚቀመስ የላቸውም። Los negocios como los cultivos y las granjas quedaron destruidos en la zona. La FAO explicó que cuando termina la temporada de siembra de cereales del año, es crítico que la gente pueda sembrar para tener alimentos más adelante. Del mismo modo, es fundamental que puedan mantener vivo y sano a su ganado para salvar vidas y medios de subsistencia. Even though there is no major fight or battleground, there is pocket fight still here and there. And somehow there are some players who don't want us to plow the land. There are some players who hinders us from distributing the seeds. The seeds should be distributed on time. En un prolongado centro de recepción de refugiados en Sudán, los etíopes que huyeron del conflicto de Tigray hacen cola al azar frente a una escuela convertida en instalaciones de ayuda para recibir comida, agua y ropa, sin negocios, sin cultivos, sin granjas ni comunicaciones.
يعني هنا من جينا ذاته ما في حاجة إخدام لقينا العيش سايب الشحدة من الطاحونة الدير رموها ذاته بنقول لهم ادونا عشان ناكل شوف الزحمة دي الناس اللي بتتدقى والناس الزحمة اللي بالتجارة دي عشان تاكل لرقبتها في اليوم واحد بناخد فدة واحد آكل دي زي العشاء زي الفطور زي الغداء بس عندنا ليها شفنا شايفين بس الناس دي بس داير تاكل يعني هم بيتكلموا بيقولوا يا هم الحروب يعني احنا في الحروب ما متنا نموت بالجوع لحد حسي ما في منظمات بيقولوا ما جاتهم في حاجات كثيره بتحصل بيناتهم هم ذاتهم ما عارفينها شماي اندشاو حقوس يبሃል ካብ ዝመፀ ኩሉ ዞባ ካብታ ሕመራ እዩ ዝሮ ዝሮ ካብ ዓብቲ ዓዲ ምንም ሰላም ብዘይ ምህላው ኢና ናብዚ ተሰዲድና መፂና ምንም ሕጂ ሳብ ዘለና ድረስ ምንም ርዳእታ እውን ዝረኸብናሉ ነገር የለን ብጥሜትን ብስጋትን ኢና ንነብር ዘለና ማይ እውን ብክንደይ መከራ እናተፃረፍና እናተበልና ኢና ነምፅኦ እና ሕጂ ዘድልየና እኽልን ታማይን ምንም ዘቕብለና ሰውን የለን ብደፋ En la región de Tigray, más de 1,7 millones de niños y adultos están desplazados como resultado del conflicto. No solo necesitan apoyo urgente con acceso a alimentos, sino también con alimentos terapéuticos para niños desnutridos, refugio, atención médica, apoyo de salud mental, agua potable y servicios de saneamiento. እዚ ቆልዓ እዚ ናብዚ ምምፅኡ ከምዚ ኢሉ ድሒኑ ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ እዚ ዘይረኸቡ ብዙሕ እዮም ደለዉ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትግራይ መገዲ ዘይረኸቡ ናብዚ ንክመፁ ብዙሕ ያው ኣብ ከብደይ ስለ ዘሎ ብኸርተትና ፈቅዶ ንሕባለም ዘበን ዘይሰብ ሽግር ኢትዮጵያ ዘይረኸቦ የለን ፈቅዶ ከርተት ሰዓን ምግቢ ሰዓን ጉለት El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió que al menos 4 millones de personas sufren hambre severa en la región de Tigray, al norte de Etiopía, a causa del conflicto armado en la región, de los cuales 350.000 padecen hambruna. So now with the conflict, the disruption of health systems, the collapse of markets in many areas, the inability to plant today because people don't have access to seeds, fertilizer, or the security to be able to plant, means that for WFP, the #1 priority is going to continue to be that humanitarian assistance until the situation allows people to resume their livelihoods activities and meet their own food security needs. Muchos refugiados etíopes que huyen del conflicto en la región de Tigray se encuentran en el campo de recepción de un Rakba, en Sudán, lo que dejó a algunos luchando por encontrar un refugio adecuado y comida suficiente para evitar pasar hambre. Los refugiados etíopes sufren por la falta de comida y refugio. عيانة أولادي كلهم عيانة رغم ما متعودوا يعني حمرة حلونا كويس يعني جوزي اشتغل بنك أنا في سوبر ماركت كله خلاه مجنا ما في مساري ما في بقى يعني ساعدنا جوعانا ما أخذنا من مشارف ولا عندنا بطانية ولا عندنا فرشة ولا عندنا موية ولا عندنا أكل حسي قاعدين في الخالة ساي مجدعين بلدنا أمين كان خلينا بيوتنا خلينا بقرنا خلينا عيشنا خلينا سماسمنا كلنا نقولوا الناس على بير محرة والناس ناس إرترين ديل حسي لكن قاعدين في الشقوة نحن جعانين عيانين ما عندنا غيار ها. Otros desplazados llegaron a la ciudad fronteriza de Handayit después de caminar varias horas y atravesar el río Setit. Fueron recibidos por los residentes del otro lado de la frontera, hambrientos, sedientos y fatigados. Han encontrado refugio en hogares sudaneses. እዚኦም መጀመርያ ኣደቅሱና ኢልናዮም ኣብዚ ምሳና ንዕኹኑ ደቅሱ ኢሎምና ከራይ ገዛ ኢልናዮም ከራይ ገዛ የለን ምሳና ደቅሱ እስካብ ዘለና ኢሎምና ምስኣቶም እኒና ክሳብ ሕጂ جو ضيوف ما جروا من المعسكر من خادم جو لاجئين طبعا نطردهم ما نقدر نطردهم ما نقدر نطردهم هذول بني ادم زيك انت تطردوا كده ولا نعرف كلام حبشهم ولا نعرف اي حاجه ولا جوني ضيوف وجود احنا جهودنا السودانيين لين هالكرم وجهدي وطبعا الدوله السوريه دوله شقيقه وجاره ونحن نتحمل مواطننا بكل صعبه حاره والمهم نحن يعني فديناها من كل المجالات حتى البيوت المنازل السراير والفرشات فكل ما نحن نستطيع نحن يعني قدمنا عليهم.
Luego de casi 8 meses de conflicto en la región de Tigray, se está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. Ha impedido que los agricultores y ganaderos puedan cosechar, provocando escasez en los mercados. Un aumento del conflicto podría empujar aún más a las personas a huir de sus hogares e impedir que las familias accedan a los puntos de distribución de alimentos u otras fuentes de alimentos y medios de vida. Su situación es el peor escenario de hambruna de la última década. Etiopía es el segundo país más habitado del continente africano. El conflicto en el Tigray está provocando de que las poblaciones no acudan a trabajar al campo, porque la violencia es tal que ha afectado a la propia producción agrícola, no solo para esta región, sino para el resto del país. La situación es tan extrema que hasta el propio primer ministro ha pedido un alto al fuego, que se firmó el pasado 28 de junio, con el objetivo de frenar el caos y la violencia para favorecer la agricultura y que los alimentos lleguen a las poblaciones del país africano. Casi 2 millones de personas podrían verse afectadas de hambruna máxima según las Naciones Unidas, por lo que buscar un acuerdo es algo fundamental para un país donde alberga no solo diferentes acuerdos internacionales, sino también la sede de la Unión Africana. Así llegamos al final de este programa de Entre Fronteras, donde hemos vuelto a analizar la realidad de los pueblos y las migraciones. Les invitamos a seguir en sintonía con Telesur y a una nueva edición de Entre Fronteras la próxima semana.